El 1 de julio, México estará ante otro gran desafío hacia su proceso a la democracia. 86 millones de mexicanas y mexicanos aproximadamente estarán en condiciones de poder renovar la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión. En 27 estados se renovarán congresos locales, en 26 ayuntamientos. Aproximadamente 3.400 cargos de elección popular serán elegidos este 1 de julio. Con estos datos que de alguna manera van a distinguir esta elección y que la hacen inédita, es que le doy la más cordial bienvenida a este primer programa de Por el Derecho a Saber. Soy Magdalena López Rocha y represento a un colectivo de ciudadanas y ciudadanos que se han propuesto abrir espacios mediáticos para la reflexión, el debate y la convergencia de puntos de vista en torno al proceso electoral y la participación de la ciudadanía. Esta noche me acompaña Miguel Ángel Vázquez de la Rosa. Miguel Ángel, muy buenas noches, bienvenido, por favor. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida al público que nos escucha a través de sus televisoras. Estamos iniciando un ejercicio inédito, es una serie de charlas, conversatorios con expertos en la materia y este día, Magda, qué mejor que iniciar con el tema central, uno de los temas fundamentales en cuanto al debate sobre la participación ciudadana, que es la ciudadanía y las elecciones, de la casa a las urnas. Así es, Miguel, y creo que es muy importante que a partir de este momento podamos invitar a la audiencia de las frecuencias de la radio y la televisión, así como también a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales de este medio público, a que participen con nosotros, con sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista. Tratamos de alentar el disenso, el debate y la discusión siempre en un marco de respeto, pero que seamos escuchados para poder comprender y entender cómo se va a dar esta jornada electoral. Vamos a ir a una cápsula informativa y al regresar vamos a presentar a nuestros invitados e invitadas de esta noche. El fundamento de la participación ciudadana son los llamados derechos políticos. Estos posibilitan a los ciudadanos incidir en la conformación y funcionamiento de los órganos del Estado, esencialmente el derecho a votar y ser votado, y asociarse en materia política. Sin embargo, debe observarse que el ejercicio del sufragio para elegir representantes constituye una de entre tantas formas mediante las cuales los ciudadanos pueden ejercer su poder, pero no es suficiente. Por ello, el poder político ciudadano debe entenderse como una práctica colectiva que involucra una serie de mecanismos que permitan la discusión, la deliberación, el intercambio de opiniones, pero, además, el control sobre la actuación de sus representantes en el Congreso, de los partidos políticos, sus candidatos, precandidatos y demás involucrados. Los derechos políticos están consagrados en los siguientes apartados constitucionales: el derecho al voto, el derecho a ser votado, libertad de expresión y publicación, derecho de reunión, derecho de asociación política y derecho de petición a la autoridad. Hoy, el tema a tratar es de la casa a las urnas, ciudadanía y elecciones. Quédate con nosotros y conoce las opiniones de los expertos. Este es el primer programa de Por el Derecho a Saber y todos los jueves lo invitamos a que nos acompañe en este horario de 7 a 8 de la noche y hasta pasada la jornada electoral, en las cuales en estos programas estaremos haciendo algunos balances y evaluaciones de la jornada electoral. Y sin más preámbulo, quisiera ya pasar a presentar a nuestros invitados de esta noche y quiero agradecer profundamente el que estén aquí acompañándonos, dándonos su tiempo, su conocimiento y también sus puntos de vista con respecto a este proceso electoral. Para mí es un gusto siempre encontrarme con María Eugenia Mata García, directora de Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña. María Eugenia, bienvenida a esta noche y muchísimas gracias por tu presencia. Gracias, buenas noches y gracias por esta oportunidad de poder dirigirnos al pueblo oaxaqueño. Gracias, María Eugenia. Y también se encuentra con nosotros Tomás López Arabia, director del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, CEPIADET AC. Muy buenas noches, Tomás. Muy buenas noches, gracias. Muchas gracias por la invitación y pues venir a platicar un poco sobre lo importante que es este tema para una entidad como Oaxaca.
Así es. De la casa a las urnas, Miguel, empecemos con las preguntas. Efectivamente, de la casa a las urnas. Y uno de los temas claves en todo este proceso es el tema de la participación ciudadana. En los últimos años, uno de los debates fundamentales en este país es cómo lograr cambios y transformaciones políticas, cómo lograr que este país transite de un modelo autoritario a un modelo democrático. Y no hay otra manera de cómo transitar de este modelo autoritario a un modelo democrático si no es mediante la participación ciudadana. Pero cada quien entiende una cosa por lo que es la participación ciudadana. Yo quisiera proponerles que en este primer segmento pudiéramos iniciar tratando de dar algunas ideas, algunos conceptos, algunas palabras claves sobre la participación ciudadana. Un primer planteamiento sería: ¿qué características tiene o consideramos que tiene la participación ciudadana para lograr cambios democráticos en nuestro entorno? ¿Con quién comenzamos? Maru, adelante. Cómo no, gracias. Empezaría por decir que la participación ciudadana fundamentalmente es la intencionalidad que surge de la propia gente para poder hacer una interlocución y acercarse entre gobierno y ciudadanía. Y el objetivo de este acercamiento tiene que ver con la posibilidad de poder incidir en los procedimientos, en las estrategias, en las decisiones del gobierno mexicano, precisamente en el país y en los estados y en los diferentes niveles de gobierno, sobre todo para poder hacer propuestas que beneficien a la ciudadanía y con ello también la propia sociedad se empodere. Entonces, la participación puede tener diversas características, expresiones. Hay que decir que si bien el voto es una forma, uno de los mecanismos de participación, existen otras modalidades que van más allá del voto sin restar la importancia que este tiene. Claro, que eso queríamos enfatizar en este programa. La participación va más allá del voto, del sufragio, pero como estamos en este proceso electoral, consideramos que una forma de participación fundamental de la ciudadanía es a través del sufragio. El otro tema, Tomás, tiene que ver también con la participación tanto en comunidades indígenas como en zonas urbanas. Si te parece, ese es un tema que lo quisiera también colocar y podemos continuar con el hilo de la reflexión de lo que propone Maru. Sí, un poco antes quizá de la reflexión hacia el tema de los indígenas, que quizá por allá nos pueda conducir algo que me parece elemental. Hemos vivido una democracia más procedimental que sustancial, es decir, me parece que la democracia en la que convivimos parecería que son esos minutos que nos tomamos para ir y depositar nuestros votos en las urnas, cuando me parece que una democracia se tendría que abrir a otros escenarios, a una democracia más sustancial, como lo denominan algunos teóricos. Es decir, cómo acompañamos ciertos procesos, no solo en estos 3 años, 2 años, 6 años, sino más bien tendríamos que como ciudadanía empezar a generar estos procesos más recurrentemente en distintos espacios. Y yo creo que ahí es en donde empezamos a encontrar tensiones entre la democracia, por decir, del sistema de partidos políticos y una democracia de sistemas normativos indígenas. Es decir, hay democracias en las comunidades indígenas, obviamente sin el afán de pues satanizar o incluso decir que son las mejores, pero me parece que hay democracias en sistemas normativos indígenas que permiten esa democracia sustancial, esa asamblea en la que el ciudadano, la ciudadana participa de manera constante. Es una democracia que creo que vale la pena también ir revisando y que no sea solo el tema de ir en la asamblea a levantar la mano para elegir a la autoridad o en el caso de las elecciones que se avecinan de ir y depositar nuestro voto, sino más bien tendríamos que abrirnos a otros escenarios de reflexión para consolidar esta democracia en la que estamos conviviendo. Efectivamente, el concepto de participación ciudadana nos remite mucho también al concepto de democracia. ¿De qué tipo de democracia estamos hablando? De una democracia representativa, de una democracia directa, de una democracia delegativa, y es parte de la riqueza de un contexto como es el del estado de Oaxaca, donde tenemos comunidades indígenas que tienen una forma muy particular de participar,
y zonas urbanas, eminentemente urbanas, donde en muchas ocasiones la participación se remite únicamente a la emisión del sufragio. El concepto de participación ciudadana está compuesto de estos dos términos, participación y ciudadanía. En cuanto a la ciudadanía, hay también todo un debate sobre cómo se ejerce, cuándo se ejerce, de qué manera se ejerce la ciudadanía. ¿Les parece que podamos abordar esta expresión ciudadana? ¿Cómo se da, Maru, la participación, más que la participación, el ejercicio propiamente de la ciudadanía? Primero diría que un gobierno que se dice técnicamente serio y políticamente justo tendría que estar ocupado y preocupado porque precisamente la ciudadanía puede intervenir en los diferentes asuntos. Entonces estamos hablando, repito, no solo con el voto, sino también con el asunto de la propuesta en incidencia en políticas públicas, la participación en determinados comités, el asunto de participar en consultas, es decir, hay una diversidad de mecanismos que además la propia ciudadanía los ha ido desarrollando independientemente de que ahora hay un marco jurídico que les avala, pero que eso ha sido producto de lo que ya la propia ciudadanía ha ejercitado. Y entonces estas diversas formas de participación que las ubicamos de manera pacífica, que las ubicamos en un asunto de un marco legal que nos da el derecho a participar, pues tiene esta diversidad. Yo hasta diría, podemos estar de acuerdo o no con ello, pero yo diría que incluso la protesta, la denuncia, también son formas de participación ciudadana. Entonces tenemos una diversidad de expresiones y de experiencias que enriquecen a la democracia. Claro, si bien cuando hablamos de participación estamos refiriéndonos al concepto de democracia, cuando hablamos de ciudadanía estamos refiriéndonos a un concepto de derechos. Muchos dicen que el ciudadano, la ciudadana, es quien ejerce derechos. Tomás, ¿tú qué nos dirías al respecto? Sí, yo creo que un poco en relación a lo que apuntas y en relación a lo que apuntaba Maru hace unos momentos, me parece que mientras como ciudadanía no consolidemos esta parte que tenemos como un reconocimiento legal, el participar en estos distintos espacios, mientras también los distintos niveles de gobierno no se abran a que de alguna manera el ciudadano o la ciudadana pueda convertirse en el ojo que está observando estas acciones públicas, estas políticas públicas que se están emprendiendo, me parece que lo que estamos encontrando es un divorcio, y en ese sentido sí me preocupa mucho cómo consolidamos esta ciudadanía, cómo el joven que nos está viendo en este momento va y dice, yo sé que depositar mi voto en estas semanas que vienen valen la pena porque se están abriendo estos espacios. Es un tema que de manera personal me preocupa, y en ese sentido creo que es un gran reto para consolidar esta parte pues constitucional que tenemos como un derecho, ¿no? Claro. A mí me parece importante, Miguel, digo, ya con estas intervenciones empezar como a resumir qué es esto de la ciudadanía. A mí me gustaría rescatar algunos aspectos que me parecen fundamentales, y sobre todo para que nuestra audiencia un poco las vaya refiriendo, reflexionando, y retomo lo que dice Maru en el sentido de que tenga que ser una interlocución entre la ciudadanía y los gobiernos, a fin de que la primera pueda incidir en las tomas de decisiones de estos gobiernos y que pueda empoderarse. Yo creo que ahí hay dos conceptos muy importantes que sí deben de ser de alguna manera reflexionados con amplitud: de participar en las tomas de decisiones y empoderar a una ciudadanía. Que la ciudadanía no necesariamente se limita a ir a votar a las urnas, sino que tiene que ver con todo un proceso participativo, ¿no? Que a lo mejor no lo hacemos cada año en las urnas, pero sí lo hacemos de alguna manera muy cotidiana con nuestra propia práctica. Y creo que aquí lo que dice Maru, que me parece también muy importante, es que ya va tomando legitimidad, ¿no? El tema de la participación. Hoy hay muchos gobiernos que se osan decir democráticos y que no podrían serlo si no participa la ciudadanía en esto que le llaman los consejos de participación ciudadana, en estos foros,
en el mismo plan estatal de desarrollo se supone que se realizan una serie también de encuentros en donde la ciudadanía plantea sus puntos de vista. Igual creo que también es muy importante esto que se definen con las políticas públicas, ¿no? Que no podríamos tener política pública sin que emanen también de las necesidades. Entonces creo que aquí van una serie ya de temas que se van colocando en la discusión y que me parecen importantes y que ojalá también nuestra audiencia pudiese de alguna manera comentarnos sus puntos de vista sobre qué opinión le merece, cómo ejerce en la cotidianidad su ciudadanía, si participa constantemente en ello, qué dificultades de alguna manera tiene para pues ejercer lo que tú estás bien planteando, el tema de sus derechos. Bueno, ahí están, por lo menos en la mesa, ¿no? Algunos puntos de vista. Antes de irnos al corte, Miguel, ¿te gustaría agregar algo al resumen este? Me parece que Maru también y Tomás colocan uno de los temas centrales que pueden resultar polémicos, pero que es muy importante que se discuta, y que es la exigencia de los derechos. Una forma de participar también, aunque a muchos ciudadanos no guste, es la protesta pública. La protesta pacífica y pública es una forma de participar a través de la cual la ciudadanía ejerce sus derechos, denuncia sus derechos, pide el cumplimiento de derechos. En Oaxaca este tema es muy importante por la cantidad de movilizaciones que tenemos, de bloqueos, de tomas de carreteras o de tomas de calles. Es parte de nuestra vida democrática, vamos a decir. Entiendo que puede ser molesto para algunos sectores, pero es parte de la demanda y ejercicio de derechos. Creo que esos son temas que valdrían la pena que abordemos después del corte. Miguel, Perfecto. ¿te parece? Ya tenemos ahí, y sobre todo esto que distingue, Miguel, ¿no? Vamos con la ciudadanía a plantearle qué opinión le merece esta manera de participar de las y los oaxaqueños precisamente a través de la movilidad social. Vamos a un corte y regresamos con Por el Derecho a Saber. Algo bueno, ¿eh? Perdón. ¿Cómo quedó? Por favor. Muy bien. ¿Tú tienes también aquí, Marga? ¿Sabes por qué? Para que estés un poquito más de frente, no vas a tu cámara. Es que si no se ve la tuya así como está. Sí. Ahorita ya estás mejor así. Ya es porque la uno, ese va a ser tu cámara. ¿Vale? ¿Estás? Todo, ¿no? Para votaciones, para servir a los públicos en general, ¿no? Si nosotros no participamos y no somos escuchados,
esto no funciona. Se supone que la democracia es la voz del pueblo y nosotros tenemos que expresarnos de esa manera. No tengo confianza ni en uno ni en otro, por lo cual, por los mismos que hemos pasado, los pasados y los presentes son iguales. Es difícil creer, ¿no? Ya se han visto tantos fraudes, la confianza de uno como ciudadano ya se ha visto rota. Voy a votar porque es un deber de cada uno de los ciudadanos el saber y sobre todo de elegir y conocer, primero conocer a los candidatos y después elegir al que uno corresponda, uno sienta que es el mejor para que pues tengamos la participación de cada uno de nosotros. Pues aquí está la opinión de la ciudadanía oaxaqueña con respecto a su sentir en torno al proceso electoral. Y le recuerdo que está en el programa Por el Derecho a Saber, un espacio que hemos dedicado para la discusión, el debate y la reflexión en torno al proceso electoral de este año. Quiero también presentar y dar la bienvenida a otro invitado importante, que es Marcos Arturo Leiva Madrid, director de Servicios para una Educación Alternativa. Marcos, muy buenas noches, bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Marcos. Pues, Miguel, si gustas. Continuando con la reflexión que iniciamos, la participación ciudadana es parte de un ejercicio de empoderamiento, ¿no? de tomar parte en las decisiones públicas. El tema que nos trae ahora es el tema de las elecciones y la participación ciudadana. Estamos en una coyuntura electoral, estamos ya a semanas de haber iniciado la campaña de los candidatos a la presidencia de la República. En Oaxaca hemos iniciado también ya las campañas de los candidatos al Senado y estamos ya en una dinámica de efervescencia social y ciudadana. Uno de los temas centrales es el ejercicio del sufragio como una forma de participación. Y la pregunta que plantearía para una reflexión de cada uno de ustedes es si el voto es realmente una herramienta de empoderamiento ciudadano. Acabamos de escuchar algunos de los sondeos, la participación, la opinión que tiene la gente sobre las elecciones. Yo les preguntaría, y lo plantearía para una reflexión pues muy diversa y muy rica, si el voto, el sufragio, es efectivamente una herramienta de empoderamiento ciudadano. ¿Por quién empezamos? Tomás. Yo creo que sí, siempre y cuando se acompañe como de otras acciones que como ciudadano debemos de considerar. Creo que ya lo tocamos en el segmento anterior, el tema de la participación en otros espacios, necesariamente, digamos, el voto necesita ir acompañado de esas acciones. De lo contrario, me parece que se convierte como en un momento solamente de participación ciudadana. Sin embargo, no hay un acompañamiento y por lo tanto en muchas ocasiones vemos lo que en el sondeo los compañeros y compañeras mencionan. Dejamos de creer en, y yo creo que eso es fundamental. Si no se genera este empoderamiento a través de otras acciones, no solo el tema del voto, me parece que está faltando algo más de nosotros o nosotras como ciudadanos. Para que esta herramienta sea realmente útil, tiene que ir acompañada de otras acciones. Maru. No es la varita mágica donde se resuelve y ya porque votamos, entonces ahora ya tenemos un cambio, tenemos un gobierno que esté a favor de las necesidades del pueblo. No es la varita mágica, pero sí es un mecanismo que en nuestro sistema político nos hemos dado precisamente para poder hacer cambios. Ahora, aquí lo importante, yo diría que esta efervescencia en este proceso actual, o ahora que estamos ya en plenas campañas electorales, yo creo que todas hemos escuchado también la desconfianza y el desánimo, y si de veras va a haber cambios, o cuál está la diferencia en lo que propone tal candidato, tal candidata de partidos o independientes. Yo creo que aquí lo que importaría mucho es entender que el abstencionismo que se pueda dar no es producto de una apatía ciudadana en el sentido de que no me importa lo público, sino más bien en el sentido de que considero que a lo mejor no van a cambiar las cosas si yo deposito mi voto,
Por eso digo, podemos estar de acuerdo no con el abstencionismo, pero me parece que los actores políticos deberían de estar ocupados y preocupados por ver cuáles son las causas, sobre todo cuando vemos las cantidades de recursos que se destinan a las campañas, los pocos resultados después de quienes salen elegidos, la serie de escándalos que, bueno, es un asunto público, no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces, en ese sentido, me parece que por ahí habría que abocarse para que fuera, como bien lo dijo Tomás, sea un asunto de una participación sustantiva. Efectivamente, no se da en abstracto el tema de si efectivamente es una herramienta de empoderamiento ciudadano, sino tiene que ver con otras variables políticas y sociales. Marcos, ¿consideras que el voto es realmente una herramienta de empoderamiento ciudadano? Desde la práctica y desde lo que conocemos como nuestro sistema político mexicano, no ha sido el voto no ha sido el voto la herramienta para empoderar a la ciudadanía. Y creo que eso tiene que ver con nuestra propia historia, pues, o sea, cómo se ha ido construyendo el sistema político mexicano, cómo se ha utilizado el voto de una manera también para, vamos a decirlo así, obligar a sectores de la población a definir su voto hacia algún color, algún partido, etcétera. Eso yo creo que es parte de la cultura política y creo que hoy seguimos teniendo esa parte de la cultura política. A lo mejor tenemos rasgos de una cultura nueva, pero todavía no logra consolidarse. Y me parece que todavía el voto sigue siendo visto de un solo acto, o sea, hasta a veces utilitario. O sea, por ejemplo, desde la perspectiva de partidos, el voto es utilitario, pues, o sea, a los partidos, a mi parecer, no les interesa generar ciudadanía, les interesa generar votantes, que eso es diferente, ¿no? Clientelas, ¿no? Clientelas, votantes, ¿no? Entonces, sí necesitaríamos que el voto en algún momento se traduzca en algo concreto. Hoy salió la encuesta nacional sobre la percepción de la inseguridad, subió más de 50-70% la percepción a nivel nacional de que el país es totalmente inseguro. Si la gente ha estado votando por tener mayor seguridad y esta no se ve reflejada, su voto en un sistema de seguridad más confiable y más, pues va a ver que su voto no se traduce en nada, ¿no? O sea, eso yo creo que es un poco lo que hemos estado viviendo, que el voto ya no se está traduciendo en nada concreto para mejorar las condiciones de vida de la población, ¿no? Entonces, yo creo que, como dicen Tomás y Maru, sí tendríamos que ir viendo la posibilidad de hacer las adecuaciones y modificaciones necesarias, no solo en términos de procedimientos e instituciones, sino en términos de cultura política, para que el voto siga siendo para que el voto sea una herramienta de cambio y de transformación. Claro, esto sin duda está relacionado con el tema de la participación-abstención, ¿no? La abstención en gran medida se ha considerado como una forma de castigo a los partidos políticos y a los actores políticos, y a la vez también una forma de ejercicio de un poder ciudadano, es decir, no participo o no voy o no voto, ¿no? Y a mí, me interesaría un poco que ustedes nos comentaran qué sería una ciudadanía empoderada. O sea, si el voto no nos ha empoderado, ¿qué estaríamos nosotros mirando, pensando, ¿no? De alguna manera en una ciudadanía verdaderamente empoderada a través de esta herramienta que es el voto. Fíjate que en relación, o más bien en relación a las reflexiones que hace Marcos, me surge una inquietud, ¿no? Y justamente lo decía al inicio del programa, que creo que este es un ejercicio muy interesante en una entidad como Oaxaca. El 65.7% de la población del estado es indígena, se considera indígena según el último dato intercensal del 2015 del INEGI. Más o menos el 33% hablamos una lengua indígena y 417 municipios se rigen por sus propias normas. En ese sentido, poco me quedo reflexionando en esta reflexión que hace Marcos y un poco apuntando a la pregunta a la última pregunta. Sí, justamente yo creo que ahí es en donde nos vamos a encontrar en tensiones entre lo que representa un voto para
zonas urbanas, algo que tú reflexionabas al inicio, y para zonas indígenas. Y en este sentido creo que este escenario que pinta Marcos, justamente el voto utilitario en comunidades indígenas tiene una funcionalidad para distintos colores, o sea, digo, eso es muy sabido, y en ese sentido yo creo que ahí sí genera este escenario o un escenario mayor, con mucha claridad, como lo que tú planteas. Y en ese sentido yo creo que justamente como el programa se llama Por Derecho a Saber, yo creo que en el caso de comunidades indígenas que te representan esta cantidad de población de la entidad, me parece que lo que en el tema de la ciudadanía empoderada, lo que no se ha generado justamente es una conexión o lo que le llamamos interculturalidad entre lo que es este sistema político mexicano y lo que es las comunidades. En muchas de las veces las comunidades, para ellos estos escenarios no representan quizá nada o quizá representan mucho, pero justamente porque no ha existido esta conexión para que, por ejemplo, esta ciudadanía que somos de comunidades indígenas podamos realmente tener estos escenarios. Y solo concluyo, yo creo que es fundamental que esta información, que estas reflexiones no solo se den como en estos escenarios, sino además se den en las propias comunidades, la importancia del voto y las implicaciones que tiene ello para un país como México, ¿no? Claro. Maru. A ver, yo insistiría que en el asunto de que esto no es mágico, el empoderamiento sí va surgiendo o sí se va posibilitando en la medida en que hombres y mujeres van diciendo exactamente cuál es su opción, pero lo hacen de una manera consciente, no lo hacen de una manera comprada, no lo hacen de una manera coaccionada o por el miedo a quién sabe qué vaya a pasar porque, si gana tal candidato, entonces el diablo viene y se acaba todo, ¿no? Como lo están haciendo algunos spots. Entonces me parece que en la medida en que esta ciudadanía esté informada, conozca y le exija a quienes están contendiendo para puestos de representación o para conducir este país o estar en el Congreso local, en el caso de Oaxaca, bueno, pues entonces diga exactamente cuáles son las formas que están proponiendo, las estrategias para tener cambios sustantivos. Y si esto se refleja en un voto consciente, yo sí estoy seguro que hay un avance en la ciudadanía. Ahora, es un paso, claro, no es el único. Exacto. Marco. Bueno, yo creo que es un proceso, ¿no? Es un proceso que llevará su tiempo. Tendremos que desestructurar todavía la cultura política vieja que ha sustentado al país en términos de la práctica política. Y pensando, imaginando ese escenario, yo creo que la ciudadanía empoderada tendría que ver con lo que ya se comentó aquí, con una ciudadanía consciente, ¿no? O sea, el ejercicio de los derechos de manera consciente, por ejemplo. 2, el tema de la apropiación pública. Yo creo que un problema de la ciudadanía o de nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, es que nos arrebataron la cosa pública, ¿no? Es decir, toda la cosa pública era y todavía sigue siendo manejada desde las esferas gubernamentales o el Estado, ¿no? Entonces me parece que para llegar a ser a una ciudadanía empoderada tendríamos que recuperar el espacio público, o sea, hacerlo nuestro. Nos han quitado históricamente, ese es un proceso histórico, nuestra calidad de ciudadanía o de ciudadano o de ciudadana, ¿no? Entonces nos han reducido al ejercicio del voto, o sea, por eso digo de lo votante nada más, ¿no? Y tendremos que ir generando procesos de recuperación de derechos desde una perspectiva de pueblos indígenas, intercultural, etcétera, etcétera, ¿no? Género, ¿no? Pero me parece que sí tendremos entonces que generar un proceso. Ayuda la parte electoral, ayuda a reforzar este tipo de trabajos y de procesos, esto que decía Tomás, de llevarlos a las comunidades, toda la información y demás, pero es un proceso. Hay que seguir haciendo y hay que seguir construyendo desde estas otras variables, ¿no? Como somos ciudadanos y ciudadanas no porque tenemos 18 años y no porque votamos, ¿no? Somos ciudadanos y ciudadanas porque tenemos la capacidad de tener una incidencia en el espacio público. Y el espacio público no tiene que ver con el Estado, no solo. Así es. Claro.
sino con la propia construcción del espacio comunitario, local, barrio, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, pues estamos prácticamente, ¿no?, finalizando la segunda parte de esta fase, y digo, me parece muy interesante, a expensas de lo que tú también puedas de alguna manera contribuir, Miguel, a algunas ideas que nuestros invitados e invitadas están dejando en la mesa. Finalmente, tú planteas si el voto es una herramienta, ¿no?, que empodera a la ciudadanía. No necesariamente, no es lo único. Hacen falta otras estrategias, hace falta pues otros elementos que pudieran de alguna manera constituirlo. Que yo creo que sería como importante. Bueno, algo que termina cerrando Marcos es que la ciudadanía es la capacidad que tienen las personas para tener una incidencia en el espacio de lo público. Y empezamos a hablar de capacidades, de incidencias, del ejercicio de los derechos. ¿Cómo lograr esto desde el ámbito ciudadano, pero también desde la responsabilidad que le compete al Estado para que la ciudadanía efectivamente esté en ese ámbito? Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar. Les recuerdo que está en el programa Por el Derecho a Saber y que usted puede participar con sus comentarios, con sus inquietudes, con sus preguntas, y también, por supuesto, que sus puntos de vista pueden ser diferentes a los de esta mesa y estaremos en las condiciones también de compartirlos y debatirlos. Muchas gracias y vamos a continuar. Vamos al corte. Muchísimas gracias por su compañía en esta primera emisión de Por el Derecho a Saber. Agradecemos infinitamente el que nos esté dando seguimiento a través de las redes sociales de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, y por supuesto también los comentarios de Alejandro Leiva, que dice: no te pierdas las 19 emisiones que haremos a lo largo de este proceso que estamos conduciendo Magdalena López y Miguel Ángel Vázquez, que somos miembros del colectivo Por el Derecho a Saber, y María Rocha nos dice que este tema de esta noche, que es de la Casa Las Urnas, le parece un tema muy relevante. Muchísimas gracias a Carolina Gómez también con su like, ¿no?, ¿verdad?, de que le gusta. Agradecemos, por supuesto, sus comentarios. Estaremos igual haciéndolos, recopilándolos durante la semana. Tenemos también las páginas y el Facebook de Por el Derecho a Saber, y también está el del capítulo Oaxaca de la AMEDI, de la Asociación Mexicana por el Derecho a Saber. Miguel Ángel, ¿te parece que si en esta última fase vamos prácticamente cerrando de esto del tema de la casa, las urnas, ¿no?, de la ciudadanía y las elecciones? Claro, yo quisiera recuperar dos ideas que se plantearon aquí en esta mesa. Uno que tiene que ver con la información. Sin duda, el contexto en el que estamos, el contexto mediático en el que estamos y la información como un bien público fundamental en este momento, yo considero que es efectivamente parte de cómo se empodera a la ciudadanía. En este momento la ciudadanía que cuente con información, que haga uso de la información, podemos decir que es una ciudadanía empoderada de alguna manera. Y el otro tema muy importante también es la recuperación del espacio público. Como ya planteaba Marcos, nos han robado el espacio público, está secuestrado el espacio público. Y una forma de recuperar el espacio público es justamente en este momento, en este tiempo, en esta coyuntura electoral, el ejercicio que se hace es parte de un ejercicio de recuperación del espacio público. En ese sentido, como ya lo comentábamos hace un momento, son de los temas polémicos que vamos a discutir y que tienen que ver con el papel de las instituciones y qué tanto la ciudadanía efectivamente está confiando o no en las instituciones. Cuando hablamos de las instituciones nos referimos a las instituciones electorales, que van a ser en este momento el árbitro de esta contienda electoral, pero también nos referimos a los partidos políticos, ¿no?, a los distintos partidos políticos que intervienen, y nos referimos también al gobierno en sus distintos ámbitos. El planteamiento de este segmento sería: ¿qué tanta confianza ciudadana hay en las instituciones?
¿Y por qué sería importante que haya o no confianza ciudadana en las instituciones? Adelante, Mara. Puede parecer paradójico que en esta etapa de la historia que estamos viviendo insistamos en la necesidad de la participación ciudadana cuando precisamente está tan trastocada la confianza en las instituciones electorales, en los actores políticos, en los diferentes partidos políticos, cuando lo digo como entes en lo general, pues está precisamente los escándalos, las corrupciones, la no transparencia en sus acciones y sobre todo los resultados de producto del ejercicio de quienes han estado en el gobierno en los diferentes niveles, sea como representantes o sea como funcionarios, y que ahora nuevamente se vuelven a colocar como los posibles que ahora sí van a hacer el cambio y ahora sí van a modificar. Ahí yo a lo que quiero animar es a que la ciudadanía no perdamos la memoria, porque a veces nos dicen, pero ¿cómo es posible que se volvió a votar cuando ya hemos visto lo que ha pasado en los anteriores años o en el ejercicio de gobierno, y otra vez se vuelven a colocar a gente que está cuestionada y cuestionada seriamente, no solo en términos de corrupción, sino incluso de delitos mayores? Lo digo así en general, pero eso es real, no podemos negarlo. Ahora, aquí yo creo que lo que importa es que sobre todo en este ejercicio del voto, la compra y coacción del voto, las diferentes formas no han desaparecido, a lo mejor se han sofisticado, pero no se han erradicado tampoco. Entonces yo, por ejemplo, pensando en el asunto de las instituciones gubernamentales, me parece que la ciudadanía debe exigir que no pueden condicionar los programas sociales por el voto que tenga, que en el momento en que el ciudadano entre a la urna, la ciudadana pueda entrar con la absoluta convicción que es su ética y su convicción y su actitud crítica frente a quienes nos gobiernan para decidir por quién vaya a votar. Y esa me parece que es fundamental, y a no permitir que si le dan una despensa, que si le dan dinero, que si le prometen el trabajo o el cargo, o que no lo van a despedir si es que vota. Eso me parece que es importantísimo que la ciudadanía lo venza. Podemos entender cómo eso hace un efecto terrible que da miedo precisamente, que los coloca en una situación de vulnerabilidad, pero yo digo que ahí está la decisión de la propia gente de no permitir que eso sea lo que haga el peso de su decisión. No podemos dejar que a los tomadores de decisiones todo el peso de lo que tiene que ver con efectos positivos o negativos en el futuro de la población. Me parece que la diferencia de otros procesos electorales es que creo que ahora sí hay una mayor conciencia, y los niveles a los que hemos llegado en ese descrédito y en esa desconfianza ya no podemos seguirlo sosteniendo. Claro. Tomás. Es una pregunta sumamente compleja justamente por esto que plantea Maru, ¿no? Estamos en no solo en el tema de desconfianza de instituciones, sino en el tema de nivel de impunidad, en tema de transparencia, etcétera. Hay como un escenario sumamente complejo como para decir confiemos en nuestras instituciones. Pero también tenemos el escenario que me parece que no tenemos otra alternativa como ciudadanos para que de manera pacífica, como lo decía Maru, podamos empezar a ejercer de una manera más seria estos derechos y tomarnos en serio el derecho al voto. Pero justamente como lo manifestamos hace un momento, me parece que estas instituciones, el pedirles y exigirles que nosotros como ciudadanos o ciudadanas se nos pueda garantizar que nuestro voto va a ser de alguna manera legítimo, va a ser cuidado, etcétera, está en nuestras manos. No solo dejar ese voto en la urna, sino además acompañarlo
de otras acciones que son necesarias. En ese sentido, creo que es fundamental acercarnos a mayor información como ciudadanas o ciudadanas, es fundamental ocupar las redes sociales que tenemos para seguirnos informando, abrir este tipo de espacios como el que ustedes han generado para seguir informándonos y ser más conscientes de esta realidad que estamos enfrentando. Claro. Porque yo creo que el día de mañana, pues desafortunadamente los escenarios nos van a seguir esperando en esta misma situación si no asumimos un rol, como le llamamos, más proactivo en defensa de nuestro voto en estos años que vienen. Así es. Claro, Marcos, confianza o desconfianza ciudadana en las instituciones, pero yo añadiría, ¿qué tanta apropiación también hay de las instituciones? Porque finalmente las instituciones no son algo totalmente ajeno a nosotros, las instituciones están hechas también por parte de la ciudadanía. Sí, yo creo que en el ánimo de la sociedad hay una desconfianza en las instituciones electorales. Y eso es, como se menciona aquí, paradójico, porque de lo que ha estado presumiendo el gobierno, no este, sino los gobiernos anteriores y el propio país, es la consolidación de las instituciones electorales dentro de esta democracia electoral, ¿no? Se dice que tenemos unas instituciones bastante fuertes, digamos. Tenemos una credencial de elector con un montón de candados, cuesta bastante dinero, toda esta última reforma de unir las elecciones y los institutos electorales locales con el nacional, pero yo creo que todavía en el imaginario de la gente hay una desconfianza, y eso tiene que ver con las actuaciones discrecionales o con poca claridad hacia la ciudadanía, ¿no? Lo último que pasa y que pone como un elemento más a la desconfianza es el registro de candidatos independientes, donde se supondría que hubo una serie de situaciones de trampa, ¿no? Y que el instituto lo dice claramente. Y ahora pues hay el registro de estas dos candidaturas, por ejemplo, ese es uno. Lo otro, lo que el mismo tribunal ha dicho y que fue un elemento importante del pasado, recuperando la memoria, las famosas tarjetas. O sea, en el imaginario de la gente puede ser que no se pueda hacer fraude con las tarjetas, puede ser, ¿no? Pongámoslo la duda, pero en el imaginario de la sociedad eso no quedó claro nunca. Y ahora el tribunal dice que se pueden utilizar ese tipo de tarjetas. Entonces, en el imaginario de la gente dice, va a haber fraude, ¿no? No creo en las instituciones. Aún así hay que ir a votar y tal. Y ahí, con la segunda pregunta que dices, precisamente yo creo que hemos venido teniendo un proceso de no apropiación de las instituciones, o sea, como ciudadanía en general. Las hemos dejado a los funcionarios, en una parte a los burócratas, ¿no? A los funcionarios, y por otra parte a los políticos y a las políticas. Claro. La construcción de estas instituciones, y que tiene que ver y está totalmente ligado con el primer bloque que aquí se platicó, que tiene que ver con la participación, ¿no? Y poder incidir en la vida pública es tratar de incidir en la construcción de esas instituciones. Yo creo que al menos las electorales, de un tiempo para acá, han dejado de hacer o de apropiarse la ciudadanía como parte de estas instituciones. Había por ahí figuras interesantes que me parece se han ido ya no siendo la representación de la ciudadanía como los consejos, ¿no? Los consejos electorales, sino más bien como una carrera política de alguien que ya está haciendo, que cada año, que cada proceso electoral está ahí movida, ahí se queda y ahí está y ahí está. Marcos, yo creo que es un tema inagotable, ¿no? O sea, claro, daremos muchísimos, a lo mejor programas para ir recuperando esta memoria que ustedes plantean, que además la memoria de agravios es larga. Y yo creo que vale la pena en algún momento también recuperar para no estar condenados a repetir de nueva cuenta. Pues en este ejercicio de reflexión solo quisiera ya, para ir resumiendo y cerrando prácticamente el programa, que pues
pareciera un tiempo importante, pero no lo es tanto. Y bueno, el asunto de la participación ciudadana para usted que nos ve es el ejercicio de un voto consciente, de su capacidad para tener una incidencia en el espacio público, del acceso que puede usted tener a la información, ¿no? Es un ejercicio de empoderamiento, de la apropiación y la recuperación del espacio público, de la participación de la ciudadanía en las políticas públicas. Y bueno, hay toda una serie ya, por lo menos, de elementos que pudiesen ya darnos luces de qué es esto de la participación ciudadana. Pues para despedirnos, Miguel, rápidamente, tenemos 30 segundos. Claro, es fundamental este planteamiento que acabas de hacer, Magda, y creo yo que el tema que nos trae también es cómo damos herramientas de información y de análisis a la ciudadanía para un ejercicio de la participación más consciente, para un ejercicio de los derechos más consciente, y esto lo hacemos a través de por el derecho a saber. Tenemos este derecho, hay que hacer uso de la información, uso de herramientas que tenemos a nuestro alcance para que nuestra participación y la exigencia que hagamos de nuestros derechos tenga resultados. Pues Tomás, Maru, Marcos, muchísimas gracias por estas ideas que han dejado en la mesa, que yo creo que nuestra audiencia seguramente considerará, reflexionará y muy seguramente también practicará. Algo para despedirse, pero así, en una sola idea. Marcos, si quieres, empezamos por ti hacia allá. Hay que aprovechar la oportunidad del proceso electoral para ir reforzando las acciones de construcción de ciudadanía. Muchas gracias, Marcos. Hay que participar el 1 de julio, pero la tarea de vigilancia y de exigencia en el cumplimiento de nuestros derechos empieza al día siguiente. Muchísimas gracias, Marcos. Que tenemos que exigir que no podemos seguir, más bien no podemos seguir viviendo una democracia procedimental, sino más bien sustancial, en donde todos y todas tenemos una gran responsabilidad todos los días en este país. Gracias, Tomás. Miguel. Pues una invitación a participar a la ciudadanía. Aquí tenemos representantes de organizaciones de la sociedad civil. Es importante que acudamos al trabajo que hace la sociedad civil organizada, el movimiento social en Oaxaca, para que la gente encuentre otros cauces de cómo transformar las condiciones políticas y sociales de nuestro país. Muchísimas gracias por su atención, le agradecemos su presencia y no lo olvide, el siguiente jueves tiene usted una cita con nosotros. Que tenga excelente noche.